Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les presento el libro Los viajes de Gulliver. Fue escrito por Jonathan Swift en 1726. Acá vamos a conocer las aventuras de un marinero que viajó por todo el mundo y vio lugares extraordinarios que nunca imaginamos. Jonathan Swift fue un escritor irlandés que nació en 1667 y falleció en 1745. Él era un escritor que en mayor parte se dedicó a la sátira. En este libro lo que buscaba era hacer una burla a los relatos salvajes de la época. Nuestra historia comienza en Inglaterra y nuestro protagonista se llama Lemuel Gulliver. Él era un médico cirujano que venía de una familia común. No era un noble, pero le encantaba la navegación y la medicina. Fue así que emprendió un viaje como médico a bordo, en donde su barco naufragó. Que el barco haya naufragado quiere decir que quedó a la deriva, desapareció al igual que sus compañeros, y Gulliver no sabía cómo iba a hacer para sobrevivir. Nadó y nadó y nadó hasta que perdió la conciencia, y cuando se despertó se encontró atado de pies y manos por finas cuerdas. No entendía lo que pasaba hasta que vio que estaba rodeado de pequeñas personitas que eran del tamaño de una moneda. No podía entender nada, pero de a poco se dio cuenta que ellos hablaban, aprendió su idioma y sus costumbres. Fue así que le fue de mucha utilidad para este pueblo. Este pueblo, llamado Lilliput, estaba en guerra con islas vecinas. Fue así que Gulliver los ayudó. Él se había vuelto parte del pueblo, pero sucedió algo con la que debió irse. Y es una historia muy interesante, pero no te la puedo contar, vas a tener que leerlo. Pero Gulliver es un aventurero nato, y él no le bastó con conocer Lilliput, él siguió recorriendo los mares. Un día su barco paró en una isla a buscar provisiones, y él salió a recorrer, pero cuando volvió no estaban. ¿Saben por qué? Porque habían gigantes en esa isla. Los gigantes estaban sorprendidos. Un aldeano lo recogió y lo llevó para su casa. Su hija era la encargada de cuidarlo y él lo paseó por todos los pueblos juntando dinero. Lo exhibía como si fuera una rareza. Fue así que la reina lo conoció, fascinada con él. Lo adoptaron, le hicieron una piscina, le hicieron una casita de madera donde era muy feliz. Pero tenía que vivir con muchos peligros, como los mosquitos, las ratas y los insectos. No sabía cómo hacer. Su niñera siempre la cuidaba, pero un día algo sucedió. Y fue así que tiempo después Gulliver terminó navegando en la embarcación y los piratas lo atacaron. Pobre Gulliver no tiene mucha suerte. Él quedó en un barco naufragando nuevamente hasta que vio algo que no podía creer. Una isla que flotaba en el cielo. En esta isla las personas tenían una estatura normal, al fin, pero no eran iguales a Gulliver. Tenían la cabeza hacia el costado y la mirada perdida. Les encantaban la música y las matemáticas, pero no eran muy buenos haciendo cálculos, e incluso había personas que eran inmortales. Como ya se habrán imaginado, con lo inquieto que es Gulliver, no se quedó en esa isla, pero van a tener que averiguarlo ustedes cómo se fue. Pero llegó a su lugar favorito en el mundo, un país en donde los caballos eran los más inteligentes y los humanos eran unas bestias. En esta isla los caballos eran muy sabios y buenos, eran una raza superior que no creían en la mentira y no entendían por qué alguien podría hacer algo así. En cambio, los Yahoo eran unas bestias que se mataban entre sí y no se comportaban. ¿Y saben qué? Eran los humanos. Pero como ya te dije, no te voy a contar el final. Quiero que leas este libro porque es muy entretenido y vas a aprender un montón y reflexionar. ¿Y sabías que hay palabras de nuestro vocabulario que salieron de este libro, como Yahoo y Lilliput, que hace referencia a pequeñas cositas? Si hablamos de películas, podemos encontrar varias opciones. E incluso el segundo cortometraje a color de la historia fue una película sobre las aventuras de Gulliver. Y en el 2010 se estrenó otra película basada en la actualidad
pero que solo habla de Lilliput. ¿Sabían que en YouTube podemos encontrar videos? Le dieron comida y agua. Luego de algunos días, lo ataron a un carruaje, atravesado por cientos de pequeños caballos que lo llevaban a una pequeña ciudad. Esta pequeña ciudad se llamaba Lilliput. Le dieron comida y agua. Cuando hablamos de premios, la obra como tal no tiene premios. ¿Pero por qué? ¿Quiere decir que fue mala? No, sucede que cuando se publicó esta obra no existían los premios literarios como tal. Pero es una obra que ha sido reconocida a lo largo de los años y desde su primera publicación tuvo mucho éxito. A lo largo de esta obra se nos invita a la reflexión, a replantearnos lo que conocemos y lo que no, a lo que damos por natural. ¿Qué sucede si en la otra punta del mundo hay personas viviendo opuesto a como vivimos nosotros? ¿Quiere decir que ellos están mal, que nosotros estamos mal o que nadie está mal? Los invito a reflexionar sobre nuestras diferencias, a pensar si las únicas personas diferentes se encuentran al otro lado del mundo o si entre nosotros somos todos iguales. ¿Hay diferencias con el compañero que tengo al lado? Y si las hay, ¿está mal? Porque yo no creo que todos tengamos que ser iguales. Me gustaría escuchar sus opiniones, saber si para ustedes todos deberíamos ser iguales. Por eso los invito a leer Los viajes de Gulliver, en donde van a poder ver cómo hay tantas diferencias en el mismo planeta y que no debemos llevarnos por la apariencia física porque nos puede sorprender. Me gustaría